Bienvenidas y bienvenidos. Te saluda la maestra Dora Luz Martínez López y el maestro Juan David González de Paz de la asignatura de Ciencias Químicas. Recuerda que una de las limitaciones al tratar de medir la materia mediante nuestros sentidos es que los datos obtenidos no son confiables, ya que dependen de la capacidad de percepción de las personas. ¿Qué instrumentos utilizamos para medir las propiedades intensivas de la materia? Vamos, te invitamos a descubrirlo. El propósito de esta sesión es medir las propiedades intensivas de algunas sustancias de uso cotidiano a través de la experimentación. Es momento de sacar tu libreta de Ciencias Químicas para que escribas el reporte de práctica de los experimentos que se desarrollarán a continuación. Tu reporte debe contener los siguientes datos. Observemos. Reporte de la práctica. Nombre de la práctica. Propósito. Conocimientos previos. Explicación. Materiales y sustancias. Instrumentos, unidades de medición, procedimiento, incluir tratamiento de desechos, hipótesis, conclusión y fuentes de información. Invita a algún familiar para que juntos llenen el reporte de práctica durante cada experimento. Finalmente, reflexionaremos sobre lo aprendido respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? ¿Qué me falta por aprender? Las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos en este programa los puedes disipar consultando tu libro de texto de Ciencias Químicas en el tema 2 del bloque 1. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión y con los que cuentas en casa son los siguientes. 270 mililitros de aceite comestible de reuso, 2 mililitros de miel, 22 mililitros de detergente líquido, 2 mililitros de alcohol, 590 mililitros de agua, 120 gramos de sal, 3 vasos transparentes graduados en centímetro, 2 vasos transparentes del mismo tamaño, 3 piedras de 1 gramo cada una o canicas de la misma medida, botella transparente, cronómetro o un reloj, cinta adhesiva, regla, bolígrafo, bitácora científica, tu libro de texto de Ciencias Químicas, recipiente de plástico con tapa de 1 litro para tratamiento de desechos. Importante, no repitas experimentos donde se utiliza fuego o termómetro, ya que los materiales que se usan en un laboratorio están especialmente diseñados para soportar altas temperaturas de ebullición y fusión. Los vasos y termómetros clínicos que tenemos en casa no cumplen con esas características. Si se utilizan por error, pueden provocar accidentes. Identifica siempre las sustancias con las que estás trabajando, etiquetándolas con su nombre. Investiga acerca de su adecuado uso y manejo y, si es necesario, coloca un pictograma que nos permita tomar las medidas de seguridad pertinentes. ¿Sabías que 1 mililitro de aceite de cocina que se arroja al agua contamina 1000 litros? Dispón de un recipiente de plástico con tapa y etiquétalo como aceite de desecho. Y cuando éste se haya llenado, entrega al responsable de la recolección de basura para continuar con el tratamiento adecuado de desechos. Hoy conocerás cómo se pueden medir algunas propiedades intensivas de la materia y te darás cuenta de que están presentes en nuestra vida cotidiana. Reflexionemos sobre cómo aplicar este conocimiento a tu contexto inmediato. Analicemos la siguiente presentación. ¿Cómo funciona una salinera? Para extraer la sal de la salinera se canaliza el agua del océano en balsas planas de poca profundidad. Esperan a que la luz solar evapore el agua y que el viento cristalice la sal de cloruro de sodio mezclada con otras sales. La obtención del cloruro de sodio, conocido como sal de mesa, implica separarlo de otras sustancias, aprovechando las propiedades que la diferencian del resto. ¿Sabías que por cada 1000 mililitros de agua hay 35 gramos de sales disueltas y que de estos 35 gramos el 80% corresponde al cloruro de sodio, también conocido como sal de mesa? Según el proyecto de norma oficial mexicana SAGARPA 2018, la sal de mar debe cumplir con las siguientes características sensoriales. Ser una sustancia formada por cristales blancos, inodora de sabor salino franco, soluble en agua y con un grado de pureza de 99.90% para el consumo humano. Con el fin de comprender este fenómeno y proceso natural desde una perspectiva científica, los invitamos a ver un experimento parecido a lo que sucede en las salineras. Comenzaremos por simular el agua del océano formando una disolución de 100 mililitros de agua mezclada con 5 gramos de sal. Posteriormente, vaciaremos nuestra disolución en un contenedor sobre el cual pondremos un tapón de corcho e introduciremos
un termómetro para medir la temperatura exacta a la que comenzará a ebullir el agua. ¿Por qué es importante medir las propiedades intensivas? ¿Qué propiedades se aprovechan en el funcionamiento de un instrumento adecuado para medir la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, viscosidad, densidad y solubilidad? Las propiedades intensivas, como la dilatación y la contracción térmica, son dos propiedades que se han aprovechado para construir instrumentos de medición llamados termómetros. Los termómetros se clasifican de acuerdo con su uso. Clínicos. Tienen un rango de medición de temperatura de 35 a 40 grados Celsius. Ambientales. Consideran un rango de menos 30 a 50 grados Celsius. Laboratorio. Miden un rango de menos 20 a 400 grados Celsius. Su funcionamiento se basa en la dilatación y la contracción térmica, las cuales son directamente proporcionales, pues se encuentran calibrados al incremento o disminución de la temperatura. En México, los termómetros tienen una escala graduada en grados Celsius. En esta escala, 0 Celsius es la temperatura a la cual se congela el agua y 100 grados Celsius es la temperatura a la cual hierve cuando se encuentra a nivel del mar. Los equipos que se utilizan a nivel industrial para medir el punto de fusión se basan en el cambio de estado sólido al estado líquido, registrando la temperatura a la que sucede dicho cambio. Estos equipos utilizan un termómetro unido a la base de un platillo de metal, sobre la cual se coloca la muestra a analizar, y sobre esta un lente de aumento, que permite fácilmente observar el cambio de estado y el registro de la temperatura. Es momento de iniciar con los experimentos. Recuerda hacer el registro de tu reporte de práctica. Con este experimento demostraremos que la viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. ¡Vamos a experimentar! Necesitamos 3 recipientes transparentes con tapa del mismo tamaño, graduados centímetro a centímetro, desde la base hasta la superficie. Colocaremos una piedra o una canica de la misma masa en cada uno de los contenedores. Etiquetamos los recipientes con los nombres de las sustancias que van a contener e introducimos en cada uno la sustancia con la que fue etiquetado hasta su total capacidad. Aceite comestible de reuso, detergente líquido, agua, base para soportar los recipientes con tapa. Colocamos una cinta adhesiva por encima de los recipientes con tapa y antes de voltear nuestros recipientes, reflexionemos. ¿En qué recipiente crees que llegará la piedra al fondo más rápidamente? Presenciaremos esta carrera durante 1 minuto. Registra tus resultados en una tabla como la que se muestra a continuación. Sustancia, aceite, detergente líquido y agua. Tiempo en segundos. De las 3 sustancias, ¿cuál es la más viscosa? Argumenta tu respuesta. Correcto. En este caso, el detergente es la sustancia más viscosa porque la canica tardó más tiempo en llegar al fondo del recipiente. Sus resultados confirman o rechazan la hipótesis. A nivel industrial, para obtener medidas exactas de viscosidad, se utiliza un viscosímetro, en el que se manejan unidades como el pascal por segundo, considerada dentro del Sistema Internacional de Unidades. Aunque medir es un acto que solemos realizar con frecuencia en la vida cotidiana, pocas veces reconocemos su importancia durante la experimentación, por lo que cabe destacar que, en el campo de la ciencia, es gracias a esta que hemos podido conocer y describir las propiedades de la materia con base en sus diferencias. Expresar y graficar los resultados experimentales durante el trabajo científico implica aislar, reproducir el fenómeno de estudio bajo condiciones controladas y es este proceso el que nos permite recabar datos valiosos para ser analizados, interpretados y poner a prueba las hipótesis planteadas. Cabe destacar que en el mundo de la ciencia no está permitido plantear una hipótesis sin antes haber realizado una investigación bibliográfica sobre el fenómeno a investigar.
No obstante, hemos diseñado esta sesión incitándote a que te atrevas a plantear predicciones de lo que va a suceder durante cada experimento y registres tus hipótesis, a fin de que si te equivocas, te motives a investigar el por qué. Recuerda que el conocimiento científico tiene un carácter tentativo, es decir, que nada es definitivo, pues este avanza al mismo ritmo que progresa la tecnología y la sociedad. Avancemos juntos. Y recuerda, si quieres aprender en la ciencia química, tienes que experimentar. ¿Sabías que un litro de aceite no tiene la misma masa que un litro de agua? Esto se debe a la propiedad intensiva conocida como densidad, la cual se define como la relación entre la cantidad de masa en una sustancia por unidad del volumen que ocupa. Antes de medir la densidad de un líquido es importante calibrar el densímetro, colocándolo dentro de una sustancia con un valor bien conocido por el experimentador, la cual se compara con una tabla de valores también conocidos y tomados bajo las mismas condiciones de presión y temperatura de la muestra sobre la que mediremos la densidad. Vamos, te invitamos a intentarlo. Como se observa en la pantalla, la densidad de una sustancia se mide utilizando una probeta que se llena hasta la marca máxima de su graduación, en este caso 250 mililitros de agua y 250 mililitros de aceite en la segunda probeta. Recuerda que para medir adecuadamente el volumen de un líquido, utilizando instrumentos volumétricos como lo es la probeta, es importante tomar en cuenta la formación del menisco, el cual puede ser una superficie cóncava o convexa según si las moléculas del líquido se atraen o se repelen con el vidrio. La concavidad del menisco se origina cuando las fuerzas de adhesión entre un líquido y las paredes del recipiente que las contiene son mayores que las fuerzas de adhesión del líquido. La convexidad del menisco se da cuando las fuerzas de cohesión del líquido son mayores que las de adhesión. La superficie de los líquidos presenta una propiedad intensiva conocida como tensión superficial, la cual actúa succionando el líquido cuando el menisco es cóncavo y rechazándolo cuando es convexo. Cualquier material que ingrese al líquido debe vencer esta fuerza o tensión. Para realizar la lectura del líquido en la probeta, esta debe estar colocada en una superficie plana y al medirla debe coincidir la curva que se forma en el líquido en la parte central con el aforo o graduación de la probeta. Una vez que tenemos la medida correcta del volumen, mediremos la densidad, para lo cual se introduce el densímetro verticalmente con cuidado dentro del líquido y esperamos hasta que flote libre y verticalmente. Posteriormente se observa en la escala graduada su nivel de hundimiento en el líquido. Esa es la lectura de la medida de densidad relativa del líquido. La densidad de ambas sustancias se muestra en la siguiente tabla. Para el aceite 0.84 gramos sobre centímetro cúbico y para el agua 1 gramo sobre centímetro cúbico. Al comparar el valor de densidad de ambas sustancias, podemos comprender que por sus diferencias de densidad, estos dos líquidos son inmiscibles entre sí y podemos decir que la posición que adoptan cuando ambos se juntan se le conoce como densidad relativa. Observaremos un ejemplo. Necesitamos una botella transparente con una cinta adhesiva dividida en 3 partes, pegada en la parte de atrás. Utilizaremos las siguientes sustancias: alcohol, miel y aceite. ¿Te atreverías a predecir de manera ascendente la densidad de las sustancias? Te sugerimos utilizar la siguiente tabla. ¡Anímate! ¡Tú puedes! Registra tu hipótesis en el reporte de práctica. Colocaremos las sustancias en la botella, vertiéndolas en el orden de mayor a menor densidad. Revisemos si lo has ordenado correctamente de acuerdo con sus densidades. Muy bien, la densidad de una sustancia varía con la temperatura y también si se disuelve en ella otra sustancia. De ahí que el orden en el que las vertimos en la botella es importante para mantenerlas separadas. Es sorprendente cómo estas sustancias no se mezclan. La densidad es sin duda una propiedad que se puede aprovechar para separar las sustancias de una mezcla. ¿Sabes qué tipo de mezcla es la torre de fluidos? Este es un tema que revisaremos en las próximas sesiones. Para medir la solubilidad de las sustancias se utilizan curvas de solubilidad, las cuales son representaciones de la solubilidad de una sustancia en función de la temperatura.
Vemos que de acuerdo con el plano cartesiano, en el eje de las X se encuentra la temperatura y en el eje de las Y se encuentra el coeficiente de solubilidad expresado en gramos de soluto disueltos en 100 gramos de agua. Resolveremos las siguientes actividades en tu libreta, utilizando la gráfica de solubilidad de algunas sales en el agua, en función de la temperatura. Observa la tabla que se muestra en la pantalla. Puedes ver que en ella se presentan 3 curvas de sustancias distintas cada una. Identifica la curva que corresponde al soluto con el que vamos a trabajar y guíate en esa curva para analizar los datos y encontrar la respuesta correcta. El soluto es cloruro de sodio, cuya fórmula química se escribe N mayúscula, A minúscula, C mayúscula, L minúscula. ¿Qué cantidad de cloruro de sodio, NaCl, se disuelve a 50 grados Celsius? Para resolver el primer planteamiento, consideramos que el dato que nos proporcionan corresponde al eje de las X, por lo que nos ubicaremos en este eje hasta encontrar 50 grados Celsius y subiremos verticalmente hasta topar con la curva y leemos en el eje de las Y que la concentración de cloruro de sodio a 50 grados Celsius es de 39 gramos de soluto disueltos en 100 gramos de agua. ¿A qué temperatura se disuelve el cloruro de sodio si se disuelven 40 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua? Para resolver el segundo planteamiento, consideraremos que el dato que se nos proporciona ahora corresponde a la concentración de la disolución, que es de 40 gramos de soluto disuelto en 100 gramos de disolvente. Por lo que nos ubicamos en el eje de las Y hasta encontrar los 40 gramos y posteriormente caminamos en el eje de las X hasta topar con la curva y bajar en el eje de las Y para encontrar la temperatura, la cual corresponde a 90 grados Celsius. Caracterizar e identificar las sustancias es una actividad que se utiliza para la construcción del conocimiento científico, el cual se basa en un conjunto de procedimientos en los que utilizamos nuestros sentidos para experimentar con algunos hechos que han despertado nuestro interés. La experimentación que llevamos a cabo durante esta sesión partió del hecho de demostrar cómo es que los instrumentos de medición amplían la capacidad de percepción de nuestros sentidos, y es que a partir de estos hemos podido identificar y medir las propiedades intensivas, temperatura de fusión y de ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad, todas ellas independientes de la cantidad de materia. Ahora que has aprendido a medir las propiedades intensivas de la materia, podemos concluir que efectivamente estas no dependen de la cantidad de materia y que su medición nos ayuda a identificarlas, pues un material puede tener cualquier magnitud de masa y volumen, pero solo una y específica magnitud de densidad, viscosidad, solubilidad, temperatura de ebullición y de fusión. Los instrumentos de medición son herramientas útiles y efectivas para poder cuantificar las propiedades de los materiales. Recordemos que para cada propiedad se emplea un instrumento de medición específico, con excepción de las temperaturas de fusión y ebullición. Estas se miden con el termómetro de laboratorio. Entre otras propiedades, vimos que la viscosidad de un líquido es su resistencia para fluir y en el Sistema Internacional de Unidades se expresa en pascal por segundo. Se mide con el instrumento llamado viscosímetro. Si deseas ampliar tus conocimientos científicos, puedes consultar en tu libro de texto o en la página de Conalitec. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por aprender. Recuerda que es conveniente sistematizar los resultados obtenidos al experimentar, así como seguir las normas de seguridad para evitar accidentes. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda,